de escuchar el comentario de la que más regalos ha recibido hoy de este equipo, Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza. Veo que te pusiste de rojo. Viniste de otro color, pero te pusiste de rojo. Así mismo. Eso tiene un metamensaje. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León y a doña Isabel Rodríguez. Y con ello mi saludo a ese maravilloso equipo de técnicos y de producción que hacen posible el gobierno de la mañana. Un abrazo muy especial hoy en el Día del Amor y la Amistad a don Álvaro Albelo Hijo. Y un saludo, por supuesto, a todos ustedes. Al país que nos escucha, desearles que tengan hoy un día cargado de mucho amor y, por supuesto, de muchos regalos, como decía José Luis. Miren, señores, permítanme leer una definición de lo que es el fideicomiso público. Se dice, de acuerdo a las leyes que hemos estado investigando, lo que regulan esta figura, que el fideicomiso público es aquel constituido por el Estado o cualquier entidad de derecho público con respecto a bienes o derechos que formen parte de su patrimonio o con el objetivo de gestionar, implementar o ejecutar obras o proyectos de interés colectivo. Y quiero que pongan especial atención a la parte que habla de respecto a bienes o derechos que formen parte de su patrimonio o con el objetivo de gestionar, implementar o ejecutar obras o proyectos de interés nacional. ¿Y por qué hago esa acotación? Porque me quiero referir a la propuesta del fideicomiso para la inspección técnica vehicular. Está en discusión en estos momentos si real y efectivamente pues procede a hacer un fideicomiso público para esta inspección técnica vehicular, que su objetivo, su propósito es la expedición de una certificación oficial, que comúnmente se conoce como la famosa revista, pero que no deja de ser un documento oficial emitido por el Estado dominicano. Y que la práctica no tiene los niveles de exigencia, ni siquiera mínimos, que debería tener. La mejor demostración es ver vehículos en las condiciones en las que están en nuestras avenidas, sobre todo de transporte masivo, o sea que deberían tener más seguridad, sin poder pasar ni siquiera visualmente una revisión. Sí, ese es otra arista del tema, que no es el propósito de mi comentario, pero que estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que mejorar el proceso, hay que revisar cómo se ha estado haciendo, pero al final de cuentas, de lo que se trata es de la emisión de un documento oficial. Así es. De un documento oficial que es el Estado el que está llamado a emitirlo. Uh-huh. Y ahí mi planteamiento de por qué esta propuesta de fideicomiso público no procede. Y hacerlo sería, desde mi punto de vista, algo que reviste de cierta gravedad. ¿Por qué? Porque el fideicomiso, ya dijimos, se trata cuando se va a ofrecer, a dar, a gestionar bienes que pertenecen al Estado, servicios que pertenecen, que los ofrece el Estado. Pero sucede que, si bien es cierto que la inspección técnica vehicular de alguna manera es un servicio, por el proceso de ir a buscar ese servicio de revisión del vehículo, lo que se emite es una documentación oficial. Entonces, estamos hablando de que el Estado está delegando una función per se, una función que le atañe
al Estado como conglomerado. Y es para que ustedes un poco comprendan lo que estamos diciendo. Imagínense ustedes que, por ejemplo, el certificado de no antecedentes penales que emite la Procuraduría General de la República se decida hacer un fideicomiso para la expedición de ese documento oficial que establece que usted como ciudadano no tiene pues no ha cometido ningún acto que riña con la ley, por lo tanto usted no tiene o no está subyúdice de la justicia, usted no tiene ningún antecedente, como bien dice su denominación, penalmente hablando. O imaginémonos que, por ejemplo, se haga un fideicomiso para expedir los actos del Estado civil, que son, por ejemplo, las actas de nacimiento, o las actas de matrimonio, o las actas de defunción. Que estos documentos oficiales, pues, se empiecen a expedir a través de un fideicomiso. Es decir, ¿por qué no la licencia de conducir, que ya la expide una empresa privada de color? Diga. ¿O por qué no, como ejemplo, la licencia de conducir, que la expide una empresa privada que se llama de color? La expide. Sí. Bueno, pues no está correcto. Los documentos oficiales, los documentos que son del Estado, que revisten de una legalidad y de una responsabilidad, de una función que le atañe al Estado, no pueden ser dados, no se le puede delegar, esa función no se puede delegar en una empresa privada. Solo el examen técnico. Solo la parte técnica del examen. Perdón, Julieta, que es tu turno, y hay que respetarlo, pero hubo una intervención de José Luis Mendoza y todo lo que él diga hay que tomarlo en cuenta, no solo por su condición ejecutiva, sino también por su gigantesco talento. Tú dijiste algo, José Luis, que yo no entendí. Sí. Y que Julieta correctamente dijo, bueno, no estoy de acuerdo, eso no es legal. Que hay una empresa privada que es la que emite el documento que dice que tú puedes manejar ese vehículo. Hay un contrato de concesión que tiene hace años una empresa de nombre de color, y de hecho viví la experiencia cuando me tocó por última vez renovar el documento, que es la que está encargada de prácticamente todos los pasos. En cuanto a lo que dice Julieta, yo no podría decir necesariamente que está mal. Yo creo que al final las instituciones públicas acuden a estas facilidades, digamos, para ahorrarse en todo el aspecto del trabajo un tema técnico y de empleomanía. Al final el sello, como dice Julieta, y en eso tiene toda la razón, tiene que salir a nombre del Estado Dominicano y de esa institución. Así que, ¿qué está haciendo en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Bueno, le da la concesión a esta empresa para que te haga el examen técnico, el examen físico, una serie de datos, computadoras, examen de sangre, y al final, entregando ese documento, habiendo pasado, digamos, la prueba, entonces el Estado lo sella. Esa sería eso es recargar la función del Estado, la función de un ministerio. Exacto. Recargarlo en un país que tiene tantos problemas que enfrentar. Así es. Además, un documento de esa naturaleza que tiene que ver con el tránsito y tráfico, que tiene que ver con la vida y la muerte, vamos a hablar así, ¿verdad? Que lo maneja una empresa privada, para mí es algo inaudito. Eso es un asunto de Estado que así no puede estar en manos privadas. Eso es así. Y además, los documentos oficiales está establecido que deben ser expedidos por un funcionario público. Eso es lo que le da, lo que lo reviste de la oficialidad a un documento del Estado, que es expedido por un funcionario público. Mal puede ser expedido ese documento por una empresa o por un particular. Eso es una función del Estado que, como bien señala don Álvaro, no puede ser delegada. No es lo mismo hablar de que yo tengo que el Estado tiene un patrimonio y va a dar ese patrimonio bajo la modalidad de un fideicomiso para que sea gestionado, para que sea más eficiente, para que sea más rentable, a que usted delegue como Estado su función
en la expedición de un documento oficial, de un documento legal a un particular. Son dos cosas muy, muy diferentes. Y yo quiero hacer un llamado en ese sentido. Perdón, Julieta, en cierto modo, y no creo exagerar, entonces, un documento que debe preparar y entregar el Estado se convierte ahora en un documento por el cual una empresa privada le cobra a la gente. Pero más allá de eso, sería un documento totalmente ilegal. Totalmente ilegal, porque es que la ley establece qué es un documento oficial. ¿Bajo qué característica un documento tiene está revestido de esa oficialidad y quién lo tiene que expedir? Por lo tanto, yo pienso que hay que poner atención a todos estos funcionarios que están trabajando en todo esta nueva modalidad de cuáles son todos los bienes, los servicios que se pueden pues sacarle mayor beneficio desde el fideicomiso como figura pública ya establecida en la ley y evitar la desestatilización del Estado, porque hacia donde vamos es que va a llegar un momento en que el Estado no va a tener ninguna función y eso es muy, muy peligroso. Llévatelo, Cundo.